Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A pedido de algunos de sus compañeros, vamos a resolver algunos ejercicios de su práctica y también este que era una tarea del grupo, de los grupos que son de la ingeniera Leticia. Te pide encontrar la cantidad de líneas necesarias para el enésimo nivel. En este caso, para el nivel 4 son 4 líneas, ¿no? Esto es nivel. Para el nivel... Ah, perdón. Esto no es nivel, estas son la cantidad de líneas, pero esto sería para el nivel 1. Esto sería para el nivel 2. Esto sería para el nivel 3. Y bueno, para el nivel 4 tampoco no sabemos. Este nivel 4 no sabemos, aunque lo acabo de dibujar para que contemos nosotros cuántas líneas son. ¿De acuerdo? Ok. Básicamente nosotros tenemos que aquí deducir su patrón de crecimiento. Tenemos que aplicar deducción. Es básicamente, y la deducción te sirve para este tipo de problemas, para los problemas de tipo sucesiones y también de este tipo de crecimiento que es fractal. Para el nivel 1, por ejemplo, que es nuestro nivel más básico, solamente hay 4 líneas. Y a partir de los siguientes niveles nosotros tenemos que determinar cómo es que está creciendo en cantidad de líneas. Por ejemplo, para el nivel 2, sin contar la cantidad de líneas, tenemos que ya empezar a notar su naturaleza. Y yo noto que se está cuadruplicando, ¿no? Aparece, o sea, de uno se pasa a esto. Tipo que al principio hay un cuadradito. Después hay 4 cuadrados. Ya para el nivel 3 esto también se cuadruplica, creo. ¿O no? Sí, se cuadruplica. 4 por 4 es 16. Aquí están los 4 originales, pero aparecen a todos sus siguientes lados. Y al final se contaría 16 cuadrados. Tipo como que esto se duplica aquí, esto se duplica acá y bueno, esto se duplica acá, entre comillas, ¿no? Pero en realidad estamos viendo que su patrón de crecimiento es de 4 a la n, más o menos algo por ahí. Por ejemplo, para el nivel para este nivel sería 4 a la 0, más o menos. Para este nivel sería 4 a la 1. Para este nivel sería 4 a la 2 y bueno, demás. Pero eso es para la cantidad de cuadrados. Lo de la cantidad de cuadrados no nos sirve tanto. Para un nivel 4 que no nos aclaran en el ejercicio, nos serviría a nosotros definirlo. Nosotros ya sabemos cómo es que está creciendo este cuadrado. Un momento. Bueno, para este nivel 4 hay que decir cuántas líneas están... Ay, eso nos serviría para determinar más aún ese patrón de crecimiento. Eso les puede servir para ejercicios de este tipo, como que determinar para un siguiente paso. Muy bien. Sabemos que de esto aparecen otros 4, o sea, del nivel anterior es como si se cuadruplicara. Aquí está uno, al lado está otro, al lado está otro y al lado está otro. Este es su patrón de crecimiento, pero ¿cuántas líneas hay? Mm, a ver, aquí hay 40 líneas. A ver, lo voy a escribir. Aquí hay 40 líneas. Aquí va a haber, no sé si, a ver, no sé si contarlo o no. A ver, aquí va a haber otras 40 líneas. Ahora, ¿cuánto va a haber acá en los lados? A ver, podríamos contarlos, ¿no? A ver, hay 1, 2, 3, 4 líneas paradas. 4 que se repiten 4 veces, ¿no? Hay 4 por 4 líneas paraditas. Y a ver, de las líneas echadas, hay 1, 2, 3, 4. 4 al parecer. 4 por 4 líneas echaditas, ¿no? Esto se repite 4 veces. Y para los demás es lo mismo. Entonces, en total va a haber 40 más 4 por 4 más 4 por 4. Y bueno, esto multiplicado 2 veces, ¿no? Y eso en total sería, a ver, 40 más, a ver, 16 más 16, 32, 44. A ver, mejor si lo calculo. Más
Sí, hay 144 líneas en total. Esas son las líneas. Pues te podría contar así uno por uno, pero bueno, ya lo he calculado. Para este nivel 4, la cantidad de líneas que existen son 144. Muy bien. Ahora a partir de esto nosotros tenemos que determinar su crecimiento fractal. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Nosotros sabemos, podemos tomar esto del 4. Este 4 parecer sí nos va a servir. Yo podría decir, digamos, que para un nivel n, f de n, tal vez para un nivel 2, sabemos que para el f de 1, la cantidad de líneas es 4. Este es el caso base. Para un f de n igual 2, podríamos utilizar este 4, que son 4 líneas, y podemos multiplicarle 4 veces, ¿no? Porque está creciendo en 4. 4 por f de 1. Pero, ¿qué más? O sea, ok, sé que está creciendo en 4, pero no olvidemos que no está contando algunas líneas, ¿no? Uno, 2, ¿qué más no está contando? A ver, en- creo que sí, a ver, uno, 2, 3, 4. Bueno, estas líneas no las va a contar, eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque está en el anterior nivel, eso no hay que contarlo. Se supone que ya lo estamos teniendo en cuenta con el f de 1. Entonces le vamos a restar 4. A ver, 4 por 4, que es el f de 1 es 16, menos 4 es 12. Al parecer estamos yendo bien. Para el f de 3 vamos a ver. Esto sería igual que 4 por f de 2. F de 2 al final, ¿cuánto es? 12, ¿no? 4 por f de 2, pero ¿cuánto le restaríamos? A ver, vamos a hacer el cálculo directamente. 4 por 12 es 48. Nosotros tendríamos que restarle entonces 8 menos 8. Y bueno, ese sería el resultado. Esto nos daría como resultado 40. Ahora para el f de 4, que es ya un número que es más grande, tenemos igual a 4 por f de 3, ¿no? El anterior nivel, que es 40, que eso en total es 160, y tenemos que restarle una cantidad tal que dé pues 144. Tendríamos que restarle un 16 para que esto nos dé 144. Miren, estamos determinando ahora, si bien nos hemos ayudado con este 4 a determinar su patrón de crecimiento, ahora simplemente para hallar qué es lo que hay que restar sin intentar deducir a partir de la imagen, solamente hago un cálculo. Y bueno, de esto también nosotros podríamos determinar qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Cómo podemos hallar estos números? Tal vez podría ser utilizando este número, estos números que no, que en este momento son n. Y también podríamos deducir, digamos, qué es lo que está restando en sí. Digamos, ¿por qué en este nivel 3 está restando un 8? Bueno, pues no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé, puede haber algún motivo en especial, pero nosotros directamente lo hemos deducido de manera matemática, con un simple cálculo. Muy bien, formalicemos esta fórmula, hagámoslo algo más general. Algo más general sería 4 por f de n menos 1, ¿no? F de n va a ser igual a 4 por f de n menos 1 menos algo. ¿Qué es ese algo? ¿Cómo podemos nosotros sacar un 4, 8, 16 dependiendo de este n, ¿no? Tal vez podría ser, a ver, ¿qué número te da el 4? ¿Qué número te da el 8? Podría ser un 4 a la 1 tal vez, pero para la siguiente no te va a dar, ¿no? 4 a la 2 o a la 3 te va a dar un número que es más grande, ni siquiera te va a dar un 8. Yo creo que este sería un 2 a la n, ¿no? A ver, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, al parecer sí lo hemos encontrado, ¿no? Nuestra fórmula que es recursiva es esto, 2 a la n. Y bueno, nosotros también podríamos sacar esto, podríamos sacarlo de otra fórmula, pero directamente yo lo voy a poner así. Digo de otra fórmula, podemos sacar esto de otra función recursiva.
Pero bueno, directamente voy a utilizar un mat.pov. Si ustedes quieren hacerlo de mejor manera, sería más interesante utilizar otra función recursiva. Pero bien, lo vamos a directamente llevar a programar. Devolvemos un entero que es la cantidad de líneas. Y recibimos el nivel. Nos comprometemos a retornar una respuesta. Y ahora sí, planteemos el caso base y hagamos el caso recursivo. Caso base es cuando el nivel es igual a 1. Y cuando el nivel es igual a 1, la respuesta, que es la cantidad de líneas, simplemente son 4. Cuando no, la respuesta va a ser igual a 4 por cantidad de líneas del un nivel anterior, nivel menos 1. Ahora le tenemos que restar ese exponente, ¿no? 2 a la n. Voy a castear este mat.pow porque me devuelve un double de 2 a la n. Y listo. Eso sería todo. Lo voy a probar. A ver, no es 2 a la n, es 2 al elevado al nivel. Voy a probarlo para un nivel 4 directamente. Y me devuelve 144. Para un nivel 3 me debería dar 40 nomás y ya. Funciona bien. Vamos a ver qué pasa para un nivel 5. 544. Parece que está creciendo bien. Obviamente esto cada vez se hace mucho más grande porque vemos que cada vez se cuatruplica de lo que ya estaba crecido. Así que es como si se hiciera cada vez más exponencial. Y va a llegar a un momento en el que se va a desbordar incluso. No va a contar bien la cantidad de líneas porque van a ser muchísimas. Bueno, esto sería todo por este primer ejercicio. Bueno, para el ejercicio 4 de la práctica te dice, se desea encontrar los factores primos de un número n y los factores primos de un número n, sea cualquiera. Podemos restringirlo más que sean enteros positivos, mayores que 1 o mayores que 0, no importa. Básicamente los factores primos de un número son todos los factores que puede tener un número. Por ejemplo, el 10, ¿cuáles son sus factores? O sea, ¿en qué se puede descomponer? Sus múltiplos, digamos. Pues están el 2 y el 5. Bueno, obviamente el 10 más, pero esto no lo contamos. Y el 1 más, no lo contamos. ¿Por qué? Factores primos, ¿de acuerdo? El 1 es primo, no es primo, no se lo considera primo. El 2 y el 5 sí, y le tendríamos que devolver eso, el 2 y el 5. Por ejemplo, el 5, nosotros sabemos que es un número primo en sí. Sus únicos factores van a ser el 1 y el 5, ¿verdad? Pero, no sé, podríamos contarlo el 5 tal vez, o el 5 no. Lo podríamos devolver de todas formas, incluso el 10 lo podríamos devolver, pero como no es un factor primo no lo devolvemos. Directamente esto sí podríamos devolver. Básicamente nosotros le estaríamos devolviendo, tal vez en una lista que sería más bonito, el 5. Y para el anterior, el 2 y el 5. Porque no sabemos cuántos factores primos pueda tener un número, tal vez pueda tener más. No es una lista con un tamaño estático. A ver, tal vez saber otro número para el 20 o para el 6 o no sé, el 12, ya. El 12, sus factores o sus divisores. Están el 1, el 2, ¿qué más? A ver, el 3, ok, el 4, sí, creo que sí, a ver. Sí, el 3, el 4, el 5 no está, el 6 sí está, y por último el 12. No, nada más. Sí, nada más. Y bueno, sería todo. Serían todos sus factores, pero ¿cuáles de estos son sus factores primos? ¿Mm? El 1 no lo consideramos. El 12 no lo consideramos porque ni siquiera es primo, ¿verdad? De estos, ¿cuáles son sus factores primos? Pues está en el 2, ¿ok? Y está en el 3. Ok, el 4 no, sabemos que no es primo, y el 6 no. Solo devolveríamos el 2 y el 3. Ok, entonces nosotros tenemos que recorrer posibles factores, ¿no? Posibles divisores. Sacar incluso casi todos sus divisores que puede tener un número. Y esos son, puedes recorrer del 1 hasta el n. O si quieren acortar este campo que puede tener, que pueden ser divisores de este n, puede ser n dividido entre 2. Nosotros sabemos
que ningún número que sea mayor que n dividido entre 2 va a ser divisor del n. Y es regla. O sea, 7 dividido, bueno, perdón, no es así. Sería 12, digamos, dividido entre 7. No me va a dar un resultado con residuo 0. El 6 sí, y el 6 justamente es n dividido entre 2. El 12 dividido entre 2. A veces no siempre tiene que ser este número como tal, n dividido entre 2, puede ser menor que este, pero ningún número que sea mayor a este va a ser divisor entre, va a ser, va a ser múltiplo o va a ser un divisor. De todas formas, pueden hacerlo como ustedes quieran, porque al final también tenemos que evaluar este n en sí mismo, ¿no? Saber si este n va a ser primo o no. Y ahí está otro problema, saber si un número es primo. Otro problema. Bueno, nosotros no vamos a dejarlo, vamos a dejar con n dividido entre 2 nomás. Que un número es primo. ¿Cómo hacemos eso? Un número es primo si y solo si tiene dos divisores, el 1 y el número en sí mismo. Por ejemplo, el 5, sabemos que sus divisores son el 1 y el 5. No, o sea, sus divisores, no sus divisores primos. El 5 tiene por divisores estos, el 1 y el 5. O sea que su cantidad de divisores simplemente es 2, directamente, ¿verdad? Así sabes que un número es primo o no. Entonces, la idea para saber si un número es primo, para hacer este problema, es ir otra vez a buscar divisores de un número. Ir a buscar, por ejemplo, para si es primo de este 4. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir a buscar sus divisores. Primeramente del 1 hasta el n. O si quieren ya n dividido entre 2. O aquí si quieren ya podremos ir directamente hasta n. Depende de ustedes. Ir preguntando, ¿no? ¿Es divisor? O sea, 4 módulo i, por ejemplo, como si fuera un iterador. Da residuo 0 significa que es divisible, ¿no? Si es que es así, pues divisores más. Unos divisores podrían ser tal vez una variable auxiliar que tengamos en nuestros parámetros. Y si es que estos divisores o cantidad de divisores llega a ser 2 o incluso llega a ser 1, si nosotros tomamos como n dividible entre 2, llega a ser 1 significa que está mal, significa que no es primo, significa que tiene muchos divisores. Por ejemplo, en algún momento este iba a llegar a ser 2, empezando desde el 2, por ejemplo, porque el 1 ya sabemos que obviamente va a ser divisor. Podríamos empezar este i desde el 2 en vez del 1. Y va a hacer esta condición, va a evaluar esta condición. 4 módulo 2 da residuo 0. Claro que sí, divisores más. Uf, tu divisor, tu cantidad de divisor es 1. ¿Qué es lo que pasa? Pues la respuesta va a ser falso. Es primo, va a ser igual a falso. Y directamente eso. Esa sería la idea. Lo llevaremos a código de directamente. Entonces el ejercicio 4. Vamos a devolver un array list de enteros que va a representar a los factores primos de un número. De un número n. Ok, ahora, por sí mismo esta función no puede hacer mucho. Necesita de varias más cosas, como por ejemplo un iterador. Un iterador que va a ir intentando verificar, intentando sacar sus factores, los factores de un número, y luego verificar si es primo. Pero quedámonos con esta idea primero, sacar los factores de un número. Necesitamos como que un iterador. Entonces vamos a tener que sobrecargar esta función. Voy a crear directamente mi lista respuesta, porque yo la voy a pasar por parámetro a mi función sobrecargada. Y sabemos que cuando se pasa por parámetro un objeto, se pasa en realidad la referencia, así que cualquier cambio que haga en otra función, en mi variable respuesta se va a ver reflejado ese cambio. Muy bien, yo voy a llamar a factores primos o directamente factores primos. Le voy a enviar este n, le voy a enviar un iterador que vaya desde el 1 y le voy a enviar esta respuesta. Nada más. Muy bien.
private void, porque no estamos devolviendo nada, factores primos. Recibimos el n, recibimos el iterador y recibimos el array list, que es la respuesta. ¿Dónde está? No lo copié, rayos. Listo. Ahora sí. Si i es igual a n, podríamos preguntar, o mientras que podríamos verificar que mientras que i sea menor que n dividido entre 2, más o menos algo así, nosotros seguimos verificando, ¿no? If es primo, este i es primo, si es que es primo, res.add, pues este i. ¿Por qué? Porque es un factor primo. Aparte de eso, nosotros tenemos que hacer algo más. Verificar si es que este i es divisor de n, ¿no? Si n módulo i es igual a 0 y además este i resulta ser primo, entonces lo añadimos a mi respuesta. Voy a crear, para que me deje compilar sin que me riña, este método es primo. Private boolean es primo. Y aquí le vamos a pasar solamente un número. De momento solamente vamos a recibir un número y le vamos a retornar falso. Luego lo desarrollamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Si resulta ser cumplir esta condición, entonces añadimos en nuestra respuesta. Si no, pues no hacemos nada. Directamente nosotros tendríamos que ir a buscar más factores primos. Factores primos de n y más 1 y la respuesta. Nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando resulta que se sale de esto? Solamente vamos a preguntar esto, ¿no? Vamos a hacer esto otra vez. Sabemos que n obviamente es divisible, es entre n. Así que solo vamos a preguntar si n es primo. Y si n es primo, lo añadimos a la respuesta. Y esto sería todo lo que habría que hacer. Ahora para probar, verificar que un número es primo, pues tendríamos que hacer lo siguiente. Así solito, ¿mi método es primo puede trabajar? Claro que no. Nosotros estábamos hablando de más o menos como una iteración. Y aquí lo menciono, ¿no? Que va a ir de 2 hasta n dividido entre 2. Así que vamos a sobrecargar este método es primo. Return es primo de n. Empezamos desde el 2. Y aparte creo que estaba diciendo que iba a tener la cantidad de divisores en un parámetro auxiliar. Vamos a enviarle el 0, que va a representar la cantidad de divisores hasta el momento. Private boolean es primo. Recibimos el n, recibimos el iterador, que sabemos que empieza en 2, y recibimos la cantidad de divisores. Caso base. ¿Cuándo es el caso base? Pues cuando i es mayor que n dividido entre 2. Mientras que sea menor o igual, pues nosotros seguimos evaluando. Pero si es que es mayor o igual, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta va a ser igual a cantidad de divisores igual a 0. ¿Por qué? De 2 hasta n dividido entre 2 no tiene que haber ningún divisor. Por ejemplo, de este 5. De este 5 del 2 hasta hasta el 3, ¿hay divisores? No, no hay ningún divisor. 3 por si acaso sería lo más cercano a 5 dividido entre 2. En realidad esto me daría un 2. Y nosotros sabemos que no tiene divisores. A ver, otro número que sí sea un primo, puede ser el 11, ¿no? 11 dividido entre 2 te da 5 como tantos, ¿no? Entre estos, 2, 3, 4, 5. Bueno, miento, no el 1, ¿no? Entre el 2, 3, 4, 5. ¿Tiene divisores el 11? No, su cantidad de divisores es 0. Entonces, ¿no? Decimos solamente aquí, va a ser primo, res va a ser esto, si la cantidad de divisores es igual a 0. Aquí me está olvidando boolean res. Return res. Ahora, si es que no es 0, pues ahora recién tenemos que hacer algo. Bueno, si es que esto no es 0, va a devolver falso y bueno, eso va a ser correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando i sigue siendo menor que n dividido entre 2? Puede que haya divisores. Aquí simplemente preguntamos, ¿no? If n módulo i
es igual a 0. Si es así, la respuesta va a ser falso directamente. Y si no, tenemos que ir a evaluar lo demás. Res, a ver esto, pero sí, res va a ser igual a es primo, perdonen, de n de i más 1 y cantidad de divisores. Listo. Incluso aquí, incluso aquí yo sé que nunca va a ocurrir esto, pero podría hacer divisores más, cantidad de divisores más. Pero sé que la respuesta va a ser falsa, así que esto no se va a propagar. Así que directamente esto lo podría tener acá. No lo sé. Siento que esto creo que es un poco innecesario, pero bueno, lo dejamos así de momento. Vamos a ver si funciona bien. Vamos a enviarle, quiero que me saque los factores primos de 10, que sabemos que solamente son el 2 y el 5. Vamos a ver. Resulta que tenemos tres elementos, eso no está bien. Y es el 1, el 2 y el 5. Ah, ok, no teníamos que empezar a contar desde el 1. Teníamos que empezar a contar desde el 2 también. Y era el único problema. Pero después solamente sería eso, el ejercicio ya estaría resuelto. Muy bien. Para el ejercicio 15 nos pide un proceso recursivo. Bueno, sí, un proceso recursivo que permita decidir si un número natural n es divisible entre 11. Dado que se sabe que un número es divisible entre 11, si y solo si la suma de los dígitos en la posición par menos la suma de los dígitos en la posición impar de un múltiplo es 11. Por ejemplo, te dice, si n es igual a esto, este número, entonces te dice hay que descomponer esto. ¿Cuál es la posición par de los números? Esto también habría que deducirlo. Aquí nos dice que la suma de los dígitos en la posición par menos la suma de los dígitos en la posición impar. Y aquí te dice 5 más 6 más 4 más 2 menos 7 más 1 más 3 es igual a 6. Como 6 no es múltiplo de 11, entonces pues directamente tú dices, no, no es múltiplo de 11, no es. La respuesta sería falso. Pero aquí también hay que deducir cómo es que está contando las posiciones en los números. El 5, como lo toma cuenta como par, nosotros podríamos decir que está empezando a contar desde el 0, desde esta posición, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, ¿cuáles son las posiciones pares de acá? Está el 0, está el 2, está el 4 y está el 6. Ok. Y el de las posiciones en pares está el 7, está el... Bueno, está así, el 7, está el 3, el de la posición 3 que es el 1, y está el 5, el de la posición 5 que resulta ser el 3. Está todo bien, así es como lo está contando. Y este problema, ¿en cómo lo podríamos resolver? Básicamente podríamos descomponer esto en dos funciones separadas, o incluso en una función, pero eso lo podrían mejorar ustedes. Eso solamente lo voy a hacer directamente. El par, esta suma de pares, puede ser una función, suma de las posiciones pares. Aquí recibimos un n. Y aquí básicamente nuestro trabajo sería, teniendo una posición obviamente, nuestro trabajo sería ir a contar las posiciones pares. Por ejemplo, si nos dice desde la posición 0 el 5, como estamos en la posición 0, esto podría ser incluso un iterador. Como esta posición módulo 2 da 0, o sea, 0 dividido entre 2 obviamente da de residuo 0, entonces tú su suma la vas a incrementar, ¿no? Suma va a ser igual a, no sé, la llamada de la función recursiva más este dígito. Sabemos cómo obtener un dígito se obtiene de n módulo 10. Ahora, si es que es no, pues la suma no se incrementa en nada. Suma va a ser igual a la llamada recursiva, pero no sumamos nada, porque nosotros solamente intentamos ir a la siguiente posición. Obviamente, mi pos siempre tiene que incrementarse apuntando a terminar al final de este número. Y eso sería para la posición par. Para la suma de posiciones impares sería casi lo mismo.
Solo que este 0 no lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Este 0 ya no lo tenemos en cuenta. Directamente esto sería diferente de 0. Y aparte me refería a este 0, ¿no? Este de la posición 0 no hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que 0 también es impar. Así que podríamos, digamos que como que tomarlo en cuenta, sí. Y luego después de que me devuelva esta suma de posiciones impares, restarle este justamente el de la primera posición, que es el 5. Puede ser una forma, puede ser. O si no, directamente quitarle esto, dividirlo entre 10 a este n, le quitamos este dígito y decimos que en las posiciones empieza a contar desde el 1. Depende de ustedes, ¿no? Depende de cómo lo quieran resolver, pero se puede resolver de ambas maneras esto. Muy bien, vamos a tener un método boolean que te va a decir si un número es divisible entre 11 o no lo es. Que va a recibir un número n, un entero n. Boolean res, return res. Caso base. ¿Cuándo es el caso base? Cuando un número es divisible entre 11. Cuando n es igual a 0 o cuando n es igual a 11. ¿Verdad? En ese caso la respuesta sería true. Caso muy base, muy, muy base. Ahora, cuando no, nosotros tenemos que evaluarlo. Sacar la suma de dígitos de las posiciones pares, restarlos con los de las posiciones impares y demás. Voy a tener aquí entonces int suma par. Bueno, suma pospar. P nomás le voy a poner. Que va a ser una función. Suma pospar. Le voy a enviar este n y le voy a enviar este 0 que indica la posición. Y ahora voy a tener otra que es suma pos impar, que va a ser igual a suma pos impar de este n dividido entre 10 desde la posición 1. Y eso sería todo. Ahora simplemente tendría que restarlo, ¿no? If, o tendría que hacer esto. Res va a ser igual a es divisible de la suma de las posiciones pares menos suma de posiciones impares. Listo, esto hago un llamado recursivamente y en algún momento esto se va a tener que cumplir. Se va a reducir tanto que va a ser o 11 o 0. E incluso si tenemos, por ejemplo, el 33, que sabemos que es un número divisible entre 11, en algún momento, pues, la suma de posiciones pares, que es 3, menos la de las posiciones impares, que también es 3, como va a ser 0, y le voy a pasar esto a la función, lo voy a evaluar acá y me va a responder true. Así que es correcto. Ahí hay un problema, pero acá. Cuando nosotros sabemos que esto es falso, esto pareciera que se podría ejecutar como que infinitamente, ¿verdad? ¿Qué tal, por ejemplo, si tendríamos, no sé, 111? Suma de posiciones pares más la suma de las posiciones impares, ¿cuánto daría? En primera, 111 es divisible entre 11. No, su división te da con decimales. A ver, la suma de las posiciones pares son 2, menos de las posiciones impares, ¿cuánto te da? 1. Ok. Entonces te devuelve un número que es diferente entre 11. Podríamos verificarlo, ¿no? Podríamos hacer directamente aquí otra vez, evaluar antes de cometer un error si este número actual, no sé, n va a ser igual a suma pos p menos suma pos i. Lo estoy actualizando. No, si n es igual a 0 o si n es igual a 11, la respuesta va a ser true. Si no, aquí casi cometo un error, n igual a 11. Si no, podríamos preguntar también si es que es mayor que 11. O directamente preguntarlo acá. ¿Por qué hacerlo acá de nuevo, no? If n es mayor que 11,
Si n es mayor que 11, la respuesta va a ser igual a es divisible de este n. Este n, por si acaso, ya lo estoy actualizando. Ahora, ¿qué pasa si no? Puede que n sea menor que 11, pero que no sea el resultado de 0 u 11. Res va a ser igual a uno de estos. O si es 0, o si es 11, por si acaso. Si es que no cumple alguno de estos, la respuesta va a ser falso. Y listo, ya estaría. Simplemente nos quedaría hacer estos métodos auxiliares. Suma posición par, que recibimos de un entero, y un iterador, que también es entero. Vamos a tener una suma que puede inicializar en 0. Return suma. Y aquí básicamente podríamos repetir este proceso hasta que n sea, mientras que n sea mayor que 0, nosotros repetimos este proceso de suma posición par. No, aquí hacemos la evaluación de i. Si i módulo 2 es igual a 0, entonces suma va a ser igual a suma de posición par de n dividido entre 10 de i más 1 y más pues n módulo 10. Listo. Ahora, y si no, suma directamente va a ser igual a suma pospar. Avanzamos en n, por eso pongo n dividido entre 10. Y también avanzamos en i, pero no sumamos nada. Y eso sería todo. Ahora, para lo de la posición impar, básicamente sería lo mismo. ¿Dónde está? Aquí está. Impar. Y cambiando solamente esto, que sea distinto de 0. Y listo. Creo que ya con eso sería todo. Ujú. Vamos a probarlo. Con este, a ver, ¿con cuál número? A ver, no lo sé. Probaremos con el 33. True me devuelve, ok. Probemos con este ejemplo de prueba que me debería dar falso. 2, 3, 4, 1, 6, 7, 5. Me devuelve falso, ok. A ver, un número que me devuelva tal vez un true. No lo sé. A ver, voy a pausar hasta pensarlo. Muy bien, ya tengo un número que sí me debería dar true. Eso lo propongo con la misma calculadora y es el 9845, 9845. Esto me debería dar true y me devuelve falso. Ok, a ver, voy a probar por qué es lo que me está devolviendo falso. Voy a hacer la prueba de escritorio, pero lo voy a pausar. Bueno, ya sé qué es lo que ha ocurrido, ha sido mi culpa, es por haber copiado esto, suma postpar. Esto estaba llamando a la función postpar cuando debía haber llamado a la función posimpar. No hizo el llamado recursivamente de manera correcta. Y ha sido mi culpa por haber copiado y no haber tenido cuidado. Pero el ejercicio ya estaría resuelto. Muy bien, continuando con la resolución de ejercicios, a pedido. Nos toca el 25. Te dice que el inverso simple de una secuencia de caracteres es igual a su inverso, pero sin repeticiones. No quiere repeticiones consecutivas. Por ejemplo, este A, B, C, C, D, A, E, B. Su inverso sería B, E, A, D, C, B, A, pero sin repeticiones. Quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto y esto, y nos quedaría solamente BA, D, C, BA. Y esto. Esta sería la respuesta que tenemos que devolver. Y nosotros podemos hacer solamente el inverso de una cadena bien simplecito. Simplemente es sumando caracteres de manera inversa. Eso lo vamos a ver ya en el problema. Nuestro problema principal sería esto de controlar de que algo está siendo repetido o no. Por ejemplo, de este A. Nosotros podríamos comenzar en el 0, por ejemplo, y tendríamos que tener, no sé, recordar ese carácter. Tal vez nuestro carácter recordado, no sé, carácter recordado, no sé, recordado o actual, no sé, depende de ustedes, cómo lo quieren llamar. Lo voy a llamar yo char C. Al principio va a ser un carácter con el símbolo de espacio, que significa que pues no hay nada. Al principio, este A pues
no está recordado, o sea, no tienen conflicto con este C. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Ir almacenando nuestra respuesta, que va a ser A. Y ahora nuestro carácter C, que es el recordado, va a dejar de ser este espacio y va a pasar a ser A. La siguiente posición, que va a ser el 1, tiene conflicto con el recordado, resulta que sí. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, no lo tomamos en nuestra respuesta, nosotros seguimos avanzando. Este también tiene conflicto con el A, con este carácter que estamos recordando, avanzamos hasta que nos topamos con este B, que resulta que no tiene conflicto con ninguno. Entonces lo añadimos a nuestra respuesta y esto lo actualizamos, ¿no? Ya no va a guardar este A, va a guardar al B. Avanzamos y avanzamos, llegamos al C y este C tampoco tiene conflicto. Lo ponemos en nuestra respuesta y se actualiza nuestro carácter recordado. Bueno, este C sí tiene conflicto y el proceso se repite. Y miren la forma en la que yo estoy concatenando. Básicamente es como si tuviera un string res en algún momento, que es algo recursivo, va a ser algo recursivo. Y es como si dijera en algún momento que mi respuesta va a ser igual a lo que me va a traer mi función recursiva, f de no sé cuántos, más este string, ¿no? O más este carácter que, valga la redundancia, es a, o bueno, mejor directamente le voy a poner c, ¿no? Va a ser la función recursiva más c. Y esto, simplemente con hacer este orden de concatenación, se va a invertir. Ahora, si yo hiciera esto, c más f de tantos tantos, esto no sería invertido, sería tal cual como esto, pero los caracteres estarían reducidos. Eso simplemente quería decirles. El orden de la concatenación, el orden en que estás concatenando, sí importa. Eso es distinto en la suma, que es un proceso diferente. Muy bien, resolvamos el ejercicio 25. La idea básicamente es recorrer esta cadena y para recorrer esta cadena necesitamos iterarla. Primero vamos a devolver un string inverso simple. Vamos a recibir una cadena y nosotros tenemos que procesarla para que aparte de que esté invertido, sea reducido. Nosotros simplemente con este parámetro de cadena no podemos resolver nada, así que voy a sobrecargarme. Voy a hacer que esto se sobrecargue, esta función se sobrecargue. Voy a pasarle la cadena, voy a pasarle un 0 que significa desde donde yo estoy avanzando. Como es una cadena, como yo lo tengo que recorrer como si fuera un arreglo, yo avanzo desde el 0. Y también le voy a pasar un carácter de espacio, que significa el carácter vacío. Y aparte de esto voy a pasarle una cadena vacía, que es donde yo voy a almacenar mi respuesta. Ahorita van a ver cómo es que lo voy a retornar. Voy a tener este método. Voy a recibir una cadena, un iterador, un carácter C que habíamos dicho y un string que es mi respuesta. O bueno, como ustedes quieren, string S si quieren lo llamamos. Yo lo voy a llamar res. Bueno, aquí tenemos que definir una variable respuesta que tenemos que devolver, por eso es un poquito redundante. Lo voy a definir aquí como s. Y aquí pues simplemente un if. Si i es menor que la cadena, que el tamaño de la cadena, yo voy a seguir avanzando. Y si es que no, yo voy a evaluar el último carácter. El último carácter. ¿O no? A ver, vamos a verlo. Primero entraremos acá. Si i es menor que el tamaño de la cadena, nosotros vamos a evaluar. Char actual va a ser igual a cadena.charadd en la posición i. Muy bien. Si este actual resulta ser igual que este c, ¿no? Actual va a ser igual a este c que yo estoy recordando, significa que he entrado en un conflicto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a avanzar nomás. S va a ser igual a inverso simple de la cadena de i más 1. Tengo que avanzar siempre iterando. Pues c y le envío la respuesta, que no va a ser nada. O incluso esta respuesta no me va a servir tanto. Directamente yo lo voy a eliminar. Estaba pensando más o menos en almacenar la respuesta en una cadena auxiliar, en un parámetro auxiliar digo, pero mejor lo dejo así. Le envío este C y ya, no pasa nada. Ahora, si es que no entra en conflicto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer casi lo mismo, ¿no? Res es igual a inverso simple
de la cadena de I más 1 de C, pero aumentarle este C más. Y aparte de eso, tenemos que cambiar algo. No aumentarle este C, sino cadena.char add, o bueno, este actual, que ya lo tenía. Y este C tenemos que actualizarlo. Este C se va a actualizar a este actual. Y sería todo, sería todo. Y ahora, ¿qué pasa cuando ya te sales de esta cadena? Tendrías que, creo que, evaluarlo. Ujú, tendrías que evaluarlo. Si cat, o bueno, podría sacar esto directamente y pegarlo acá. Cat va a ser igual a cadena.charad en la posición I, ¿o no? No, creo que directamente la respuesta va a ser igual a algo vacío para que se concatene de manera correcta. Muy bien, a ver, voy a hacer la prueba de escritorio de esto o directamente lo voy a ejecutar. A ver, ABB, CD. Me tendré que devolver DCBA. DCBA. Ok, me lo devuelve de manera correcta. A ver, vamos a hacer más. AA, BCC, DDD, AA, BB. Bueno, me lo devuelve de manera correcta. Esta sería la solución. Ya lo hemos resuelto. Y eso sería todo. Hay que controlar bien esto de que sea menor que la cadena. En algún momento puede que lo estés controlando de manera bien el iterador, pero puede que justamente el último elemento no lo estés considerando, como el problema de sacar palabras que habíamos hecho, ¿verdad? Solo controlen bien eso. Por eso tenía dudas si iba a tomar en cuenta el último carácter o no, pero vemos que así funciona. Este ejercicio ya estaría resuelto. Bueno, continuamos. Para este problema del molde Hilbert te dice que definas o que haya su comportamiento, que es fractal. Que dado no sé, un nivel n, tú le devuelvas cuántas cantidades de líneas se necesitan o se requieren para imprimir este molde Hilbert. Por ejemplo, para el nivel 1 te dice 3 líneas. Y son estas 3 líneas. Para el nivel 2 te dice 13 líneas. Y observen, tienen que ustedes deducir su patrón de crecimiento. No sé si se me escucha bien. Deducir su patrón de crecimiento. ¿De acuerdo? Para el nivel 2 nosotros observemos cómo es que está creciendo. Va a crecer acá, hacia el fondo, en cada esquina. Bueno, excepto acá, aquí crece en el medio. Crece hacia el fondo. Lo voy a desarrollar de una vez así. Acá va a ser lo mismo. Va a crecer aquí y va a crecer aquí. Pero en cada lado va a crecer así. Bueno, esto no sería así. Esto sería así, así y así. Y por cada cuadrito va a crecer lo mismo. Por ejemplo, aquí va a crecer aquícito, 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 ¿no? Así es como crece. Y se hace cada vez mucho, uy, esto lo hice mal, cada vez se hace mucho más pequeño. Pero ese es su comportamiento fractal. Eso se le llama fractal. O bueno, esto sería así. Y así, como esto. Básicamente, no voy a perder tanto tiempo dibujando. Ahora sí, nosotros sabemos que crece en 3 en cada línea, entonces el 3 está por ahí involucrado en algún lado. Eso sí, ténganlo en cuenta. Tal vez como elevado a algo o multiplicado por algo. Tal vez multiplicado por algo. ¿Qué les parece? Para un n igual a 1, nosotros sabemos que se requiere 3 líneas. N igual a 1, la respuesta va a ser 3. Lo escribiremos de esta manera mejor. F de 1 va a ser igual a 3. Caso base, no hay nada más que hacer, simplemente el caso del nivel más sencillo. No se necesita nada más para hacer. No requiere de otro esto para crecer. El nivel 2 sí requiere del nivel anterior para crecer, pero ¿cómo? Sabemos que crece en 3 de cada palo, ¿no? De cada palito crece otros 3 líneas, más o menos. 3 por f de 1, por ejemplo. 3, y aparte de eso, se le van sumando más cositas. Se le van sumando más líneas que aparecen acá. Pero esta suma o esta resta no sabemos con qué va a ser. Podemos definirlo, pero a ver, ya hemos definido más o menos como que su patrón de crecimiento. Esta suma lo podemos hallar de manera más matemática. Por ejemplo, este 3 por f de 1 que es 3, 3 por 3 me va a dar 9.
Para este 13, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta para llegar a esto? A 13. Me falta 4. Ok, podemos decir que es 4. Le falta 4. Medio que ya. A ver, para f de 3, ¿qué va a ser? Muy bien, habíamos dicho que es 3 por f de n-1, que es 2. ¿Cuánto me da eso? 3 por 13, que este es el resultado en total. Esto me da como resultado 39 directo. Aquí no tendría que sumarle nada, ¿no? Mm, un poco raro. A ver, para el f de 4. Esto me va a dar como, bueno, como yo lo estaba definiendo, sería 3 por f de n-1, que en este caso sería 3. A ver, 3 por 39. Esto sería igual a ver, mejor lo multiplico. 3 por 39, esto sería igual a 117. ¿Cuánto me falta para llegar al 121? 4. Wow. Me falta solamente 4. Aquí yo estoy notando algo raro. Parece que para las posiciones pares se van sumando un más 4. Parece que para las posiciones impares no se suma nada, se suma un 0, digamos. Tendríamos que verlo para un f de 5, pero dibujarlo va a ser, va a ser muy, muy feito. A ver, sabemos que aparecen 3 en cada lado. Aquí se sumaría 3. Aquí se sumaría 3. A ver, no sé si lo podría hacer. Voy a intentarlo. Más 3, más... Ah, no, incluso 3 por 3, ¿no? Más 3 por 3, más 3 por 3. Y todo eso se multiplica 3 veces. A ver si lo puedo hallar. Bueno, no sé cuánto daría. Mejor hacerlo la multiplicación con calma. A ver, aquí aparecería uno, aquí aparecería otro, otro. Esto se multiplica 3 veces y otra vez esto se multiplicaría 3 veces. Ajá, no lo sé, ¿saben? Podrían dibujarlo ustedes y ya con eso hacerlo un dibujo súper grande y ya con eso en verdad tenerlo correcto esto. Pero yo ya he deducido que su patrón de crecimiento va a ser así y me va a servir. Directamente esto yo lo puedo llevar a programarlo. Tenemos que devolver la cantidad de líneas, así que public int cantidad de líneas. Aquí tenemos un nivel, vamos a recibir el nivel y habíamos dicho que para el nivel 1, que es el caso base, si nivel es igual a 1, la respuesta va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser a 3. Para un caso que es un recursivo, tenemos que averiguar si este nivel es par. Si nivel módulo 2 es igual a 0, la respuesta va a ser igual a 3 por cantidad de líneas de nivel menos 1 más, ¿cuánto habíamos dicho? 4. Y cuando no, la respuesta simplemente va a ser 3 por cantidad de líneas de nivel menos 1. Listo, vamos a probar. A ver, para un nivel 1, obviamente me va a dar 3, debía poner otra cosa. A ver, para un nivel 3 me da 39. Para un nivel 4, 121. Ok. Para un nivel 5, sí, 363. Parece que sí es correcto. Vamos a, no sé, podrían, como les dije, podrían sumarlo todo y verificar. No sé si me va a salir, o sea, no sé si perder más tiempo en contando líneas, pero sería interesante que ustedes lo hagan. Y eso sería todo de los ejercicios que me han pedido. Nos vemos en otra ocasión.